Santo Dios. Muy buenas tardes tengan nuevamente cada uno de ustedes que han seguido la página de estos mensajes, el cual los estamos dando desde este pueblo de la Madrid, esperando en cada vez que el Espíritu Santo nos dé la palabra que necesitan nuestros corazones. Y queremos saludar a cada uno de ustedes en diferentes partes de la República Mexicana, como también en Estados Unidos, por allá en Canadá, nuestros hermanos, por allá en Colombia, en El Salvador, hasta donde han estado llegando estas predicaciones que el Señor nos ha dado y nos ha usado como portavoz de la palabra de Dios para hacer sanidades, para animar a su pueblo y para estar orando para que no haya un enfriamiento y un temor en este tiempo tan difícil donde la gente vive asustada. Mas sin embargo, sabemos que tenemos un Dios muy grande que está con nosotros como poderoso gigante. Y hoy vamos a estar transmitiendo nuevamente la palabra de Dios a la luz de la palabra, predicando este mensaje, cumpliendo los votos a Jehová. Y yo los invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias en el Salmo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14, que es el salmo en el cual vamos a estar basando la escritura, la predicación, pagando los votos a Jehová. Y dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Palabras del salmista diciéndonos que no paremos de alabar a Dios, pero que también si le hemos prometido algún voto o alguna promesa, que es muy importante cumplírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, también nos recuerda que verdaderamente cuando a Dios le hacemos un voto o una promesa, a Dios no se le olvidará jamás, y por lo tanto es muy importante cumplírsela. Y dice así en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Quiere decir que Él no se alegra cuando uno no le cumple lo que le promete. Él se pone triste. Por eso dice, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Bien, déjeme contarle algo y voy a empezar por nosotros los pastores, verdaderamente. Pero antes de empezar la predicación, yo le quiero decir a cada uno de mis hermanos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros en Biblia, déjeme decirle, y profetas, que Dios ha prometido estar con nosotros, tal y como se lo dijo a Jeremías. Y dice la Biblia por allá en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en grande manera,
porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Después voy a estar predicando sobre este poderoso gigante que está con nosotros, hermanos. Así es de que usted siéntase seguro en el ministerio que Dios le ha dado, si es pastor, si es evangelista, si es profeta, si es maestro en Biblia, déjeme decirle si es apóstol o si es usted un hijo de Dios y se ha entregado a Cristo Jesús. Usted tiene que estar seguro que el poderoso gigante está con usted y está conmigo. Por eso quiero decirle solamente unas palabras, que cuando David le peleó al gigante Goliat, él sabía que con él estaba el alto de todos los altos y el gigante de todos los gigantes. ¿Se imagina el Dios que tenían los profetas, el Dios que tenía Abraham? Dice como poderoso gigante, dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El gigante que estaba enfrente de David no medía más de que 3 metros, quizá pasaditos, pero el gigante que estaba con David en la pelea era el poderoso gigante, y dice que nunca lo dejó en vergüenza. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y dice que cualquiera que lo persiga, usted va a quedar avergonzado y no va a prosperar jamás. Ese es el Dios de la Biblia y es el Dios verdaderamente de quien nosotros estamos predicando en este domingo, en esta tarde. Así es de que siéntase seguro en esta tierra, porque usted no está solo, sino está el poderoso gigante Jehová de los ejércitos. Bien, así es de que vamos a predicar sobre la palabra voto. Voto quiere decir una promesa que le hacemos a Dios cuando estamos en apuros. Eso es lo que quiere decir voto, que hay personas que han estado en la cárcel y le hacen a Dios un voto, una promesa, porque están en la cárcel y le dicen: si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir, yo voy a predicar, yo me voy a congregar, yo voy a ponerme a tu disposición. Pero cuando salen de la cárcel se les olvida. Otros no tienen trabajo y le hacen a Dios un voto, una promesa: si tú me das trabajo, Señor, y si tú me das a veces una esposa, si me das un carro, si me das una casa, o si me sanas de esta enfermedad, yo te hago este voto, te hago esta promesa. Entonces, tristemente, después de que ya Dios da lo que nosotros le pedimos, entonces se nos olvida, y es cuando verdaderamente, si no la cumplimos, recibimos una sanción o un castigo de parte de Dios. Por eso hay mucha gente en nuestro mundo que tiene una sanción de parte de Dios, que tiene un castigo de parte de Dios, y hasta le echa la culpa al diablo, y no es el diablo, sino que fue un voto, fue una promesa que nosotros le hicimos a Dios y no se la hemos cumplido. Entonces recibimos una sanción, recibimos un castigo grande o chico, porque nosotros no le cumplimos a Dios. Por eso dice el sabio Salomón: cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. ¿Por qué vas a hacer que se enoje Dios y que destruya la obra de tus manos? Bien, y voy a empezar por nosotros los pastores. A veces nosotros los pastores nos encontramos en una situación difícil, que verdaderamente empezamos a hacer votos a Dios, empezamos a hacerle promesas a Dios, y luego después que ya conseguimos las cosas nos olvidamos y no se las cumplimos. Entonces viene Dios y destruye la obra, destruye el ministerio, destruye verdaderamente tu casa. ¿Por qué? Porque nos da una sanción, porque nosotros no le cumplimos lo que le prometimos cuando estábamos apurados. Y le voy a poner un ejemplo de un pastor. Había un pastor que le gustaba mucho ir a los venados e ir a la casa y traer su venadito para comer. Entonces era como Esaú, el hermano de Jacob. Dice que a Esaú le gustaba mucho ir a cazar animales para traerle el guiso a su padre Isaac. Y a su padre Isaac le encantaba el guiso de los animales que mataba Esaú. Entonces así hay pastores que les gusta mucho la cacería. Y en este caso era un pastor que le gustaba mucho la cacería,
y se fue, agarró su rifle, le montó a su caballito y se fue al bosque, se fue al cerro para ir a cazar un venado. Y dice que anduvo todo el día por las laderas, anduvo todo el día por los cañones, en los rebosaderos, no encontraba huellas de venado, no encontraba cagarrutas de venado, no miraba rozo de venado, no había nada. Entonces ya para atardecer, este pastor no quería volver sin carne o sin venado. Este pastor se hinca y empieza a clamar a Dios y hacerle un voto a Dios y hacerle una promesa a Dios. Y le dice, levantando los ojos al cielo: oh Jehová, si tú me pusieres enfrente 2 venados, yo mataría uno para mí y el otro te lo sacrificaría a ti. De esa manera estaba orando el pastor, y siguió el pastor caminando, y de repente ve 2 venados que se están peleando por unas venadas. Y ve cómo se pelean, se paran de manos y se topean y rebotan los cuernos. Entonces el pastor inmediatamente dijo: ahí están los venados que yo le pedí a Dios. Entonces agarró su rifle, disparó, mató uno y cayó a tierra, pero el otro se fue. Inmediatamente dijo el pastor: ándale Jehová, que yo ya maté el mío, se está yendo el tuyo. Así somos nosotros los seres humanos, que cuando ya tenemos lo que nosotros le pedimos a Dios, en aquella desesperación, que un carro, que un trabajo, que para una casa, que una novia, que tantas cosas, que arréglame el pasaporte para irme para Estados Unidos, y yo te prometo esto y te prometo lo otro. Entonces Dios nos cumple la petición, pero ya tenemos lo de nosotros. Entonces sí, ya nos olvidamos de Dios, y esto es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque hacer tratos con Dios es no olvidarse de las promesas que verdaderamente nosotros le hacemos a Dios, como en este caso, que es de lo que voy a hablar. Así es de que no seamos como este pastor que dijo: ya tengo lo mío y lo demás no me interesa. Así es de que se fue el venado de Dios. No, no, hermanos, eso no es recomendable para ningún pastor que le hemos prometido a Dios algo. Ha habido pastores que han caído al seguro y piden a Dios: si tú me sacas de aquí, yo voy a predicar más fuerte. Salen y creo que predican menos. Así es de que, por eso dice: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. ¿Por qué vas a hacer que se enoje Dios y destruya la obra de tus manos? Y el salmista dice: paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. De eso estamos hablando. Así es de que en esta trayectoria de lo cual vamos a estar predicando, si tú le has prometido a Dios algo y no se lo estás cumpliendo, es muy importante cumplírselo y darnos prisa. ¿Por qué va a venir el diablo y te va a destruir tu vida? ¿Por qué verdaderamente vas a arruinar tus hijos? ¿Por qué vas a arruinar tu ministerio? Simplemente por no cumplirle a Dios la promesa que le hicimos cuando estábamos enfermos, en la aflicción, cuando andábamos a pie, cuando no teníamos nada verdaderamente, y le prometimos a Dios tantas cosas y nos hemos olvidado. Esto es muy peligroso. Así es de que vamos a hablar de hombres, de 2 hombres y de una mujer que cuando le hizo voto a Dios se la cumplió. Y quiero agarrar la Biblia en línea y predicar a la luz de la palabra. Vayamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. Dice así: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para Jehová. Bien, ¿quién era Jacob? La Biblia nos habla que Jacob era el hermano de Esaú, hijo de Isaac y de Rebeca.
Y dice la Biblia que Jacob, la historia es muy larga, pero solamente me voy a enfocar de la promesa que le hizo Jacob a Jehová. Así es de que Jacob huye de la casa de su padre y de su madre y también de su hermano Esaú. Y dice la Biblia que salió Jacob de su casa, solamente llevaba una redoma o un frasco de aceite de olivo, solamente llevaba quizás su guaje de agua, solamente llevaba su morralito por ahí y su bastón para apoyarse, e iba a atravesar un desierto, porque Jacob, por consejo de su madre, iba a buscar su esposa con sus parientes allá donde vivía Labán. Y dice la Biblia que salió verdaderamente y por ahí se le hizo noche. Esta escritura usted la encuentra en el Génesis 28 del 10 en delante, de lo que le estoy hablando. Así es de que se le hace noche por ahí y dice la Biblia que agarra una piedra y la pone de almohada para recostarse y pasar aquella noche ahí durmiendo. Iba solito, no llevaba a nadie, solamente el aceite, el bastón y su guaje de agua. Bien, y dice que cuando él se acuesta, entonces Dios le da un sueño, y es ahí donde ve una escalera donde ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Los ángeles existen para aquellos que dudan. Así como existe Jehová de los ejércitos, también existen los ángeles. Bien, y dice la Biblia que lo visitó Dios en sueño, ahí donde estaba acostado, y le profetizó cuál era su futuro. Y veamos lo que le dice Dios en Génesis 28:15. Génesis 28:15, ahí le profetizó su futuro. Hasta dónde iba a llegar, cómo iba a regresar y qué le iba a dar Dios. Y dice que le dijo de esta manera, Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es de que este joven, Jacob, ya tenía su futuro hablado por Dios. Él ya no tenía miedo de que se iba a morir pronto. Él ya no tenía miedo de que una víbora le iba a picar en el desierto donde iba rumbo a la casa de Labán. Él no tenía miedo de que una fiera se lo fuera a comer. Él no tenía miedo de que un hombre lo fuera a matar, porque ya Dios le había profetizado y le había dicho, yo estoy contigo y te voy a guardar por donde quiera que pases y a donde quiera que vayas, donde quiera que te acuestes y donde quiera que duermes y donde quiera que pises, yo te voy a guardar porque yo estoy contigo. Dijo, y te voy a regresar nuevamente a esta tierra de donde has salido. Dijo, y no te voy a dejar hasta que no haya hecho en ti todo lo que te he dicho. Si algunos de ustedes, Dios les ha hablado en sueño, pastores, hermanos y hermanas, verdaderamente, y que les ha dicho, no te vas a morir hasta que no veas a tu hijo borracho, drogadito, predicando atrás de un púlpito, déjeme decirle que no se va a morir hasta que no vea a su hijo convertido. Porque Dios anuncia el futuro de los hombres. Ahí le estaba anunciando su futuro a Jacob, que iba a ir, iba a trabajar, iba a regresar. Bien, así es de que es ahí donde verdaderamente le hace un voto Jacob a Jehová y le dice una promesa, que si en realidad Dios está con él y que en realidad lo guarda, y entonces, y le da comida, y le da pan, y le da vestido. Yo creo que todo esto nos ha dado Dios, nos ha guardado muchas veces. ¿Cuántas veces has ido en carretera para Estados Unidos y has regresado? ¿Cuántas veces has salido de tu pueblo al trabajo y has regresado? ¿Cuántas veces has salido al campo y has regresado? Pues ahí Dios ha estado contigo y te ha guardado y no te ha dejado. Y si Él te ha dicho lo que va a hacer contigo, lo va a hacer tal y como le dijo a Jacob, que le dio comida, le dio ropa, le dio vida, le dio vestuario y le dio todo. Y le hizo el voto, le hizo la promesa y dijo, y de todo lo que yo reciba, de todo lo que yo gane, el diezmo será para ti.
Muchas gentes le han prometido a Dios la ofrenda, le han prometido el diezmo, le han prometido la primicia, le han prometido el alfolí. Y déjeme decirle que si acaso nosotros no le cumplimos, entonces tarde que temprano la obra, la casa, el negocio y todo será destruido. Porque en aquella situación le hicimos una promesa a Dios, tal y como dice el sabio Salomón: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los tontos. Cumple lo que le has prometido a Dios, para que no destruya la obra de tus manos. A veces nosotros cometemos ese error, pastores, y es necesario pedirle a Dios perdón y verdaderamente ya no prometerle nada a Dios, sino vivir al día, al día, al día. Yo he aprendido a vivir al día. Si tú me dejas mañana, yo hago esto y trabajo, y si no amanezco, pues ni modo. Entonces, pero no estemos prometiéndole a Dios cosas que después no se las cumplimos, porque después se nos viene todo para abajo y le echamos la culpa al diablo, y no es el diablo, sino es una sanción, es un castigo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque no le hemos cumplido, y cuando le cumplimos, no hombre, olvídese, Dios da bendición hasta que sobreabunde y hasta que te sobre, y aún para que repartas a 7, a 8, verdaderamente, porque Dios cumple su palabra. Recuerde que a Amós le dijo 3 veces: por mi santidad he jurado que te lo cumplo, por mi gloria he jurado que te lo cumplo, por mí mismo he jurado que te lo cumplo. 3 veces le dijo que Él cumplía las cosas cuando nosotros le obedecíamos. Entonces, así es de que Jacob apenas iba a trabajar. Todavía no tenía ni un borrego, no tenía nada, no tenía ni una cama donde dormir, no tenía ni una silla donde sentarse, no tenía ni un arado, no tenía ni un camello, no tenía ni un burro, no tenía ni esposa, no tenía ni hijos, no tenía nada. Solamente iba huyendo y apenas iba a empezar a trabajar el joven. Dice la Biblia que llegó hasta donde vivía Labán, el hermano de su madre. Y entonces dice que cuando llegó, se puso en la orilla de un pozo, de un abrevadero. Y dice, la historia es larga, que llegó Raquel, y cuando él vio a Raquel, inmediatamente se enamoró de ella. Y dice la Biblia que Raquel va y le dice a su padre Labán: hay un joven ahí, dice que es pariente de nosotros. Dijo: tráetelo para que coma, ¿por qué lo dejaste ahí? Así de que llegaba Jacob apenas donde él iba a trabajar. Y dice la Biblia que fue el pastor de su suegro, déjeme decirle, por 20 años. 20 años estuvo trabajando Jacob con Labán, y verdaderamente ahí dice la Biblia que estaba despojando y quitándole todo a su suegro, verdaderamente haciéndose de muchas ovejas, haciéndose de muchos camellos, haciéndose de muchos asnos, haciéndose rico y rico y rico y muy rico, verdaderamente. Pero a él nunca se le olvidó la promesa que le había hecho a Jehová cuando iba solamente con el aceite, el bastón, el morral y el guaje de agua. Era todo lo que llevaba, y verdaderamente Dios le estaba dando trabajo, le estaba dando comida, le estaba dando vestuario, le dio 2 mujeres, le dio a Raquel y le dio a Lea, le dio 12 hijos, le dio muchos siervos, le dio mucho ganado, mucho camello, bastante riqueza, le dio plata, le dio oro. Y a él no se le olvidó la promesa. Entonces dice la Biblia que por 20 años estuvo trabajando verdaderamente él allá con su suegro. Y dice que al regresar, después de 20 años, mire cómo regresó. Estoy en Génesis 33, 17 y 18. Ya después de 20 años, él no murió, él verdaderamente lo guardó Dios, estuvo con él como se lo había prometido, y regresa, pasan los 20 años y regresa nuevamente a su tierra. Y veamos verdaderamente, dice la Biblia, cómo regresó. En Génesis 33, 17. Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot,
18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquim, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohí de Israel, el Dios fuerte de Israel. Eso quiere decir. Así es de que fue y trabajó, Dios lo enriqueció, le dio mucha plata, mucho oro, regresa, compra un terreno, hace cabañas, hace casa. ¿Por qué verdaderamente? Porque Dios lo había bendecido y había estado con él, y él cumplió el voto y la promesa. Este es uno de los cuales verdaderamente le cumplió a Dios, y Dios no podía destruirle la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que si le cumplía, entonces él lo bendecería más y más y más. Bien. También tenemos a otro hombre que verdaderamente también le cumplió el voto a Dios, y estoy hablando de Jefté. En el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 30. Dice así, hablando de la palabra voto o promesa. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ahora tenemos aquí a Jefté. ¿Quién era Jefté? Si usted quiere enterarse, está en Jueces capítulo 11. De ahí empieza usted a ver quién era Jefté, porque yo solamente voy a usar unas cuantas palabras de este capítulo para hablarle de Jefté. Dice la Biblia que el significado de Jefté quiere decir: Jehová abre paso. Eso es lo que quiere decir. Así es de que Jehová, siempre les he dicho a los pastores, le va a abrir paso a usted. Si alguien le quiere cerrar la puerta, Dios le va a abrir un portón, usted que me está escuchando. Pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, que lo que prometemos a Dios se lo cumplamos. Así es de que Jefté, dice la Biblia, que era de Galad, y dice que era esforzado y era muy valeroso. Pero el problema es que era hijo de una mujer ramera, de una mujer pecadora. Pero Dios no le importa si eres hijo de una adúltera, si eres hijo de una ramera, si eres hijo de un borracho, si eres hijo de un peleonero, si eres hijo de un matón, si eres hijo de un delincuente, si eres hijo de cualquier persona. No le importa. Lo que le importa es ver un hombre arriesgado, un hombre esforzado y un hombre valiente para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, porque recuerde las palabras de Jesucristo: el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos son los que lo arrebatan. Así es de que Jefté era un hombre valeroso, violento y arrebatador verdaderamente. Y Dios se fijó en él, y dice la Biblia que se les vino un problema muy grande a los de Galad. Y dice la Biblia que después de haber corrido a Jefté, entonces van y lo buscan nuevamente y lo hacen regresar y le dicen: ¿sabes una cosa, Jefté? Nosotros te corrimos de la casa porque eras hijo de una ramera y no te queríamos ahí. Y queríamos heredar solamente nosotros como hijos, y a ti no te queríamos ahí. Pero te conocimos desde chiquito, Jefté. Tú eras muy arriesgado. Tú matabas las víboras en la cabeza. Tú agarrabas las víboras. Tú no le tenías miedo a las zorras. Tú no le tenías miedo a los armadillos. Tú no le tenías miedo a los tacuaches. Tú matabas los zorrillos. Siempre fuiste muy valeroso y muy arriesgado. Y hoy necesitamos un hombre como tú. Así es de que te conocemos desde chico, y ahora venimos a verte. Pasaron varios años porque estamos en apuro, estamos en aflicción, y queremos que tú seas nuestro caudillo y nuestro jefe. Entonces le dice Jefté, que significa Dios abre paso, un hombre que arriesgaba la vida por cualquier cosa. Y dice la Biblia que entonces: pero si ustedes me corrieron, ¿por qué vienen ahora? Dijo: por eso venimos, porque sabemos quién eres. Eres un valeroso, esforzado, arriesgas la vida y no le tienes miedo a nada. Queremos que nos defiendas de los amonitas. Entonces, si tú vas, entonces tú serás el jefe y el caudillo de todo. Cómo dan vuelta las cosas en esta tierra. Por eso dijo Salomón: he visto siervos a caballo y príncipes a pie. He visto gente que anda muy arriba y luego anda abajo, gente que anda abajo y luego anda arriba. Así de que ahora Jefté, el despreciado, el que habían corrido sus hermanos, ahora lo necesitaban para que estuviera al frente y los defendiera.
Bien, entonces dice la Biblia que Jefté fue y oró a Jehová si iba o no iba, y Jehová le dijo que sí fuera y que peleara. Aquellas 20 ciudades tenía que conquistar. Y dice la Biblia que vino el espíritu sobre Jefté y se apoderó el espíritu de Jefté y le dio más fuerza, le dio más valor a Jefté. Y entonces dice que le hizo voto a Jehová, una promesa a Dios, y le dijo: si tú vas conmigo y si tú me entregas esas 20 ciudades que tengo que derrotar de los amonitas, cuando yo regrese de la guerra, el primero que salga a recibirme de mi casa, yo te lo entrego en holocausto. ¿Qué es holocausto? Que se lo iba a entregar para que le sirviera toda su vida a Jehová de los ejércitos en su casa. Y dice la Biblia que se fue Jefté, peleó, conquistó la primera ciudad, conquistó la segunda ciudad porque Jehová estaba con él, y conquistó la tercera ciudad, y conquistó la cuarta, la quinta, la sexta, conquistó 20 ciudades, las ganó, los derrotó a los amonitas. Y dice la Biblia que cuando regresa, de seguro su caballo venía manco, su caballo venía ramaleado, quizá él venía todo polviento, quizá él cansado, fatigado, pero Dios le había dado la victoria, porque las victorias las da Dios. Recuerde el proverbio: el caballo se alista para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Entonces Jefté era un caballo de honor que Dios había escogido para la guerra. Entonces dice la Biblia que regresa por aquel camino donde se había ido, verdaderamente afligido, cansado, sediento, su caballo quizá en 3 patas, verdaderamente chueco, pero él había ganado la victoria, Dios se la había dado, etcétera y etcétera. Entonces dice la Biblia que cuando llega, quien sale a recibirlo es primeramente su hija. La única hija que tenía de como de 12 años salió a recibirlo, y cuando lo vio quizá le gritó: papá, papito, ya regresaste vivo, sano, así como regresó Jacob, sano y salvo. Lo único que traía Jacob verdaderamente donde había luchado era que le dolía la cadera, porque era la señal donde él había luchado con Dios. Quizá también Jefté traía por ahí algún dolor, algún ramalazo, alguna dolencia de tanto que había matado con la espada en la mano, en la canilla, pero había regresado sano y salvo en su caballo nuevamente. Dios le había dado la victoria, pero él le había hecho una promesa antes de ir a la guerra: si tú me entregas las ciudades, yo te hago voto y yo te lo voy a cumplir. Eran hombres de palabra que no se rajaban y que no se hacían para atrás de cuando a Dios le prometían algo. Por eso Dios los bendecía grandemente y no verdaderamente los sancionaba, sino les daba más y más y más. Y dice la Biblia que entonces le dice: ¡ay, hija mía! Y le dice: ¿qué tienes, papá? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué sufres? Dijo: porque yo le prometí a Dios que si regresaba vivo y me daba la victoria, el primero o la primera mujer que saliera a recibirme, un siervo, tu mamá, o alguien, yo se lo iba a entregar a Dios en holocausto para que le sirviera toda la vida. Entonces le dice la muchacha: papá, ¿qué importa verdaderamente si regresaste sano y salvo? El caballo chueco, tú ramaleado, dolorido, pero estás sano y salvo. Papá, lo que tú le prometiste a Jehová de los ejércitos, tienes que cumplirlo. Así es de que aquí estoy, entrégame verdaderamente para servirle a Dios. Y dice la Biblia que le dijo la jovencita: solamente déjame irme al campo a llorar mi virginidad, porque no me voy a casar. Y se llevó unas muchachas y se fue a llorar. ¿Por qué? Porque ella no se iba a casar, le iba a servir a Dios con todo el corazón. Déjeme decirle, y así verdaderamente Jacob le cumplió el voto a Jehová de los ejércitos. Llevamos 2, Jacob y Jefté le cumplieron el voto y la promesa que le hicieron a Dios, y Dios los bendijo grandemente. Ahora quiero entrar con una mujer que también le hizo un voto a Jehová, el cual fue Ana. Y nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 1 y versículo 11. Y dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora tenemos aquí a una mujer, ya hablamos de Jacob, le cumplió el voto, ya hablamos de Jefté que le cumplió el voto a Jehová. Ahora ya vamos a hablar de Ana, una mujer, porque hombres y mujeres le hacemos voto a Dios. ¿Cuántas mujeres no le han hecho a Dios promesa? Así es de que si me está escuchando alguna mujer que le ha hecho a Dios un voto, apresúrese a cumplírselo, porque después Dios le va a destruir la obra de sus manos. Y si un hombre le ha hecho un voto a Dios, un pastor o alguien, así de que tenemos que apresurarnos a cumplírselo, porque Dios destruye la obra de sus manos y Él no se complace, no se alegra, se pone triste cuando uno no le cumple lo que le ha prometido, cuando estamos en aflicción, en apuro, en escasez, que verdaderamente no tenemos ni dónde dormir y luego Dios nos da y nos olvidamos de Él. Así de que tengamos mucho cuidado verdaderamente, porque con Dios no es un juguete, Dios no es de hule, Dios no es de plástico, Dios no es un muñeco, Dios es el grande gigante verdaderamente que ha estado con nosotros. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Por eso debemos decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así es de que ahora vemos a Ana, que también Ana sufría mucho porque era estéril. Y Ana quiere decir mujer bondadosa, y dice la Biblia que subían a Silo de año en año para adorar a Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que Penina, su rival, siempre la molestaba porque no tenía hijos y era estéril y era una afrenta no tener hijos. Entonces dice la Biblia que ella un día iba decidida y dice que se agarró del altar y ahí le empezó a hacer un voto a Dios, una promesa a Dios, y le dijo: yo quiero un varoncito verdaderamente, y si tú me lo das, yo te lo dedico a ti. No va a tomar vino ni se le va a cortar el cabello verdaderamente. Así es de que ella se da el gusto de pedir lo que quiere. Dijo: quiero varón, y Dios le dio el varoncito. Y dice la Biblia que al paso del tiempo, cuando ella regresa a la vuelta del año, ella queda embarazada, y es donde nace Samuel, que quiere decir Jehová sí oye la oración. Y dice la Biblia que entonces verdaderamente ella se lo dedicó verdaderamente a Jehová de los ejércitos, lo destetó y fue y se lo llevó y ahí lo dejó. Mujer de palabra, mujer que le hizo un voto, una promesa y se la cumplió. Y después Dios verdaderamente le siguió abriendo la matriz, y dice la Biblia que ella dijo: hasta 7 hijos da a luz la estéril, y la que tiene muchos los pierde verdaderamente y pierde la fuerza. Así es de que Dios cumple su palabra. Y dice la Biblia que ahí adoró a Jehová de los ejércitos. Así es de que 2 hombres he puesto de palabra que cumplieron lo que le prometieron a Dios, y Dios los bendijo. Y una mujer también que no tan solo le dio un hijo, sino le dio 7 más. Y en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice de esta manera, hablando de la adoración y las palabras de esta mujer, que verdaderamente le cumplió a Dios su voto que le había prometido. Primera de Samuel 1, 27 y 28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y ahí adoró a Jehová. ¿Qué es adorar? Reverenciar a Dios, rendirle culto a Dios y amarle intensamente a Dios. Así es de que esta es la predicación que Dios me ha dado para este domingo, que dice: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que le has prometido a Dios, o cumplamos lo que le hemos prometido a Dios, verdaderamente, para que no destruya la obra de nuestras manos. Quiero orar por cada uno de ustedes. Estamos en situaciones difíciles todavía, pero verdaderamente en estas situaciones yo te aseguro que mucha gente le está prometiendo a Dios: Señor, si no me muero en esta pandemia, Señor, si no se muere mi hijo, Señor, si verdaderamente me sacas de esta. Algo se le está prometiendo a Dios, pero recuerde que a Dios, cuando se le promete algo, se le cumple. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te pido, maravilloso Dios, quizá por muchas promesas, Señor, que hemos hecho y no te las hemos cumplido, y nos preguntamos por qué esto, por qué el otro. Ahora, Señor, desde esta tarde, promesas, Señor, que te hagamos,
Promesas, Señor, que queremos cumplirlas, Señor, para ser más bendecidos, Señor, más protegidos, y que así como fuiste con Jacob, Señor, y como fuiste con Jefté, y como fuiste con Ana, seas también con cada uno de mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en las próximas predicaciones.